Amigos, gracias por continuar con nosotros y recuerden que de 6 a 8 de la mañana ya estamos en vivo para dialogar aquí con este panel extraordinario que tengo de profesionales de la salud sobre las distintas preocupaciones, interrogantes que ustedes tienen. En el segmento anterior, el doctor Norman mencionó que mañana vamos a estar dando una receta. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que están con nosotros toda la semana, que hace 2 semanas atrás más o menos, yo le puse, a mí me gusta poner asignaciones y retos, le puse un reto aquí a doctor Norman a base de la cantidad de personas que me encuentro en la calle y de los que nos escriben, que quieren saber y dicen, ven acá, pero usted lo único que come es papa y zanahoria, y nosotros no. Y yo he mencionado que, por ejemplo, yo fui a BioChac y quedé sorprendido con la variedad de productos que hay allí, y como le hice la pregunta anteriormente, somos un país donde la gente come arroz y habichuela. Y podemos hablarle de los efectos negativos que puede tener un arroz versus el otro, pero como siempre hemos dicho aquí siempre tenemos una alternativa que no te haga daño a tu salud. Pues comenzando mañana va a visitarnos Diana y nos va a presentar aquí una serie de recetas, las cuales ustedes van a ver cómo se preparan. Y de productos nuevos. Y de productos nuevos, y se van a dar cuenta que no es papa y zanahoria nada más. Van a darse cuenta que van a tener una mesa servida gourmet, como digo yo, y usted no se va a privar de nada. Lo único es que lo que va a comer es saludable y no le va a hacer daño de ninguna manera. Y no descarta la papa y la zanahoria. No, yo no descarto la papa y la zanahoria. Diana, cuando llega aquí por las mañanas con esas sopas de papa, yo las veo, veo el cielo abierto y le doy gracias a Dios, pues yo no soy del grupo de los ateos que andan por ahí diciendo que no creen en Dios y buscando... Yo a veces me pregunto, y voy a hacer una parte aquí, ¿verdad? No quiero entrar en la religión, pero yo me pregunto a estas personas que se declaran, autodenominan ateos, en un momento de necesidad, ante un dolor físico, ante una situación trágica que se encuentren, no pensarán de vez en cuando dicen, decir, oh my God. Oh my God, ¿verdad? Sí, lo dicen. Mira, lo dicen. Pero ¿sabes qué? Que ese es el resultado de no haber tenido una experiencia con el Creador, de no haber estudiado al Creador y su obra. Ese es el resultado de eso, pero yo me he sentado con ateos que son, yo te diría, bueno, yo tuve una discusión con un maestro que era ateo, pero ateo, yo te digo, que enseñaba ateísmo, además de enseñar humanidades, enseñaba ateísmo. Y yo tuve varias discusiones con él, no fue una, fueron varias, porque cuando él tenía oportunidad y sabía que yo no me quedaba callado, cuando él decía cosas en el salón, yo contestaba y aclaraba para beneficio de los otros estudiantes. Yo siempre le ripostaba, y eso es algo que yo nací con esa tendencia de no quedarme callado. Hay que decirlo siempre. Muy bien. Y esto, pues en una ocasión tuve un razonamiento con él, que después que terminó la clase, que ya nos íbamos a ir, me llamó. Ven acá, que quiero que me repitas eso y me digas de dónde tú sacaste eso. Y entonces pude hablar con él un poquito más extenso, aunque yo tenía que entrar en otra clase, pero me quedé, llegué tarde a la otra clase. Y desde ese momento él cambió una posición que él tenía, que era inflexible totalmente. Era inflexible y tiraba duro. Y yo no lo vi tirar ni una sola vez más en el resto del año, tirar de esas cosas que él tiraba, porque quedó impresionado, y quedó impresionado porque él no había visto. Él se había leído la Biblia un montón de veces y la usaba como un texto, para desacreditar la Biblia en el salón de clase. La usaba como texto para desacreditarla. Esa es la realidad. Y después de eso, ya él no usó más la Biblia para desacreditarla. Y me dijo, cuando terminamos el año, me dijo, me abriste los ojos con respecto a un punto que todavía lo estoy estudiando, todavía lo estoy analizando, me dijo. Y fue humilde. Yo te diría que según era de prepotente, cuando entramos ese año
a la universidad. Asimismo, de humilde me demostró que era ese ateo, profesor de ateísmo, oye, y cambió totalmente su posición. ¿Sabe lo que Yo pasa? después de eso no lo vi más, pero... Lo que ocurre es que el ateísmo, aparte de la experiencia mística que pueda o no haber tenido con el ser que nosotros reconocemos que se llama Dios, aparte de la experiencia mística, desde el punto de vista científico, no puede abrir la boca a ninguna presuposición. Porque yo decir que no, que Dios no existe, óyeme, ¿cuánto mide el universo? O sea, ¿en cuántos sitios del universo ha estado esa persona para poder decir que no existe Dios? Vamos a suponer que no existe. Con la evidencia de haber nacido aquí en esta tierra y haber caminado por aquí nada Vamos más. a suponer que no la ha encontrado en Puerto Rico, si nació en Puerto Rico, y si fue a Europa, en Europa, y en este planeta, suponiendo su presuposición es que no está aquí, pero no ha caminado todos los confines del universo para saber si Dios existe o no existe. Y entonces, desde el punto de vista de lo que se llama en las presuposiciones, que son cosas que tú las das como un hecho porque no las puedes probar. Pasa eso. La ciencia para poder abrir la boca tiene que establecer una presuposición de que un evento va a ocurrir. Y a la vez que tú tienes, tú dices existe la ley de gravedad o existe la ley de la termodinámica, te tienes que plantear que si existen leyes, ¿quién la legisla? O es que puede existir una ley sin un legislador. O sea, cualquiera sabe que si existe una ley es porque alguien la legisló. Fíjate todo el problema existencial que van a tener aún para abrir la boca en términos de una presuposición. Mi preocupación viene en el sentido que hemos sacado a Dios de todos los lugares. De todos los lugares. No se puede mencionar en la escuela, ese es el resultado de las conversaciones del caos sociales social que tenemos. Ese es el resultado de haber sacado a Dios de la escuela, haber sacado a Dios de la casa, haber sacado a Dios del corazón de la gente, de los niños. Ese es el resultado que estamos viendo de tanta criminalidad, porque no hay la menor intención de compasión en la mente y en el corazón de un criminal. Y usted acaba de usar unas palabras muy clave. Compasión en esa mente. El doctor Iván Figueroa, en las conversaciones que hemos tenido en mi programa y hemos traído ese tema, la compasión de la clase médica con el paciente, ese cariño, ese dar, un Dios te bendice, se ha perdido, y usted me lo trae a la atención todo el tiempo. Que hay que enseñarle a los estudiantes sobre en esta eso. Conversación, pero temeroso. Porque yo tiendo a entender el proceso que lleva al ateo a dejar de tratar de decir que Dios no existe. Yo entiendo el proceso porque todos nosotros en la juventud hemos pasado por un momento, no estoy hablando de usted, doctor, pero de Jorge quizás y de otros aquí, hemos pasado por un momento de duda. No, yo no. Exclúyame, póngame en el plano del doctor. Entonces yo me siento aquí solo. Pero yo tengo que admitir que yo he tenido procesos en mi vida de duda y ha pasado por ignorancia. No es maldad. No. Es esa búsqueda, pero el hombre que deja de buscar, el problema que tiene el ateo es que llega a una conclusión que no existe y deja de buscar. Y eso es ignorancia. Porque tú no puedes dejar de buscar a Dios por lo que representa. Tú tienes que seguir buscando. Yo nunca me di por vencido. Y yo seguí buscándolo. Y cuando el hombre se abre a eso, la experiencia y la vida te lleva a encontrarlo. Ahora, el problema que yo digo en mi libro, Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida, que el primer capítulo prueba la presencia del espíritu científicamente, en todo detalle. Y yo cojo cualquier ateo y le digo, discúteme esto, y no pueden discutirme ese concepto. Porque la antimateria es el creador de este universo. Nosotros somos estados antimateria o espíritu primero y después somos materia. Y de esa inteligencia, que tiene una inteligencia, la antimateria es que se produce este universo. Y eso la ciencia estoy hablando de ciencia. Así que el que sí que no existe. El problema es que no entendemos que Dios es inteligencia. La inteligencia es suma del universo y nosotros somos hechos imagen y semejanza a Él, pero somos a la semejanza, pero nuestra inteligencia no llega al proceso del entendimiento total de la manifestación de la divinidad en nuestras vidas, nunca.
En el momento que el hombre quiere hacer eso, se queda corto. Cortito. Y además de eso, se pierde. Porque entonces duda. ¿Cómo? No tiene sentido esto en mi vida. No tiene sentido en la vida de esto. No tiene sentido en la enfermedad de un hijo mío. No tiene sentido esas cosas. Entonces, yo puedo... Si Dios es bueno, ¿por qué le mandó Exacto. esta enfermedad a mi hijo o a mí? Pero el problema o a mi es porque... esposa, a mi mamá? Y ahí se vuelve ateo Pero- después de eso, porque sí. no encontró El significado. la solución a ese problema ni la contestación al mismo. No encuentra la contestación porque no va al sitio correcto a buscarla. Porque no la No busca. tiene el conocimiento. Y no la busca. Y no la busca. Porque lo primero que el hombre tiene que hacer es decir, caramba, yo no lo entiendo todo. Exacto. Yo no puedo entenderlo todo. Quizás hay una razón o una inteligencia que me explique este proceso en mi vida. Entonces tú pones a buscarlo y aparecen las soluciones y aparecen los seres, los buenos samaritanos y los seres que te dan la mano. Entonces yo le digo a mis pacientes, cuando están en un proceso de crisis y tienen ese miedo a que ocurra algo en sus vidas, lo primero que tenemos que hacer es asumiendo, visualízate dentro de ese proceso de miedo y vas a ver que tienes las soluciones y entrégate ese proceso. Y entonces cuando ellos hacen eso y salen del miedo a parar el proceso y ven que tienen la oportunidad, empieza la sanación. Tenemos que entienden pausar, eso, doctor. seguro. Continuamos después de este segmento, de esta pausa, ya que el señor director después me regaña. Ayer me regañaron porque Pero me pasé hoy- 2 minutos en el programa. Me regañan. Así que vamos a pausar, amigos, y regresamos con ustedes en breve. No, oye, que no.